Buenos días, hoy vamos a hablar un tema de que la verdad es bastante extenso y ustedes dirán qué tema es. Pues nada más y nada menos que las bolas de fraile. Pero dirán, ¿qué tiene de importante eso? La cosa es no simplemente los ingredientes, sino el origen, a qué llevó de que esta comida, estas dulzuras llevaban a tener este nombre que se lo conocen como bola de fraile. Para eso nosotros tenemos que meternos más profundo y abarcar el tema unos cuantos siglos, años atrás. Hola, buenos días. Yo voy a hablar del anarquismo y de cómo este funcionaba. El anarquismo es el nombre dado a cualquier filosofía política, económica o social que rechace totalmente la autoridad del Estado y y este mismo aboga por su abolición por considerarlo completamente innecesario o nocivo. La etiqueta anarquismo agrupa un abanico de corrientes de orígenes muy diversos, desde herencias ilustradas hasta inspiraciones místicas o religiosas. Además, este tema del anarquismo contaba con una base de principios, en las cuales los más destacados, uno de estos era la abolición del Estado. ¿A qué se refiere? Quería decir de que los estados decían que eran innecesarios y perjudiciales, en el sentido de que querían de que estos buscaban la forma de que estos desaparecieran, de que ya no existieran más debido al control que ejercían a los individuos, es decir, a la sociedad, el cual provocó una gran cantidad de conflictos más adelante. Otro de sus principios se basaba básicamente en la emancipación, es decir, esa acción de poder liberar a los individuos de, de aquellas organizaciones jerárquicas. En lo general, también a aquellos individuos, como dije anteriormente, que estaban opresados, es decir, que estaban obligados a hacer cosas por el Estado. Y por último, uno de sus otros principios sería la autogestión. ¿A qué se refiere con autogestión? Es decir, que se promuevan la organización de las sociedades en las comunidades. Es decir, que estos pudieran ser capaces de ayudar al resto de su comunidad, ayudar a su otra gente sin ser impuesto a alguna ley o algún otro castigo que se tenga mediante las autoridades. Los anarquistas, a su vez, desean una futura sociedad, en palabras de Pierre-Joseph Proudhon, sin amo ni soberano. Sebastián Fer, a su vez, un filósofo anarquista francés, dijo: cualquiera que niegue la autoridad y contraste contra ella es un anarquista. Bajo una formulación tan simple, poco común en el campo de las doctrinas o movimientos políticos, el contenido detallado de la expresión anarquismo tuvo una extensa variedad de interpretaciones y acciones que no siempre fueron compatibles entre sí. Las diferentes doctrinas y movimientos clasificados como anarquistas tampoco tienen en todos los casos una genealogía o historia común. No existe acuerdo académico en cuanto a una taxonomía de las diferentes corrientes anarquistas. En todo este tema del anarquismo también lo principal que había era el pensamiento, en el cual el más importante de todos, de los individuos, era que se decía de que la libertad era lo más importante, que cada uno tenía que tener la propia libertad, es decir, poder expresarse como uno quisiera sin ser llevado por alguna autoridad. Otro de sus pensamientos era que se negaban a la explotación laboral, que eso también había bastante, que se fue extendiendo no simplemente en donde se dio el origen del anarquismo, y que debido a eso se provocó varias huelgas y protestas. Además de eso también, de que se decía de que entre todos tenían que tener una comunidad en sentido de que todos tenían que tener la misma igualdad.
Nadie tenía que creerse superior al otro, ya que todos eran iguales, todos con los mismos derechos, sin oponerse a ninguna otra cuestión. Para hablar de la metodología que utilizaban los grupos anarquistas para protestar o manifestarse. Los anarquistas, durante la época clásica, tenían una tendencia militante. No solo se enfrentaron a fuerzas armadas estatales como en España y Ucrania, sino que algunos incluso emplearon el terrorismo como propaganda. Se llevaron a cabo intentos de asesinato contra jefes de Estado, algunos de los cuales tuvieron éxito. Los anarquistas también participaron en revoluciones. Muchos anarquistas, especialmente los galleanistas, creían que estos intentos serían el impulso para una revolución contra el capitalismo y el Estado. Muchos de estos ataques fueron perpetrados por agresores individuales y la mayoría tuvo lugar a finales de la década de 1870, a principios de la de 1880 y principios de la de 1890. Y algunos aún ocurrirían a principios del siglo XX. El anarquismo en la República Argentina, del cual yo hablaré, tiene antecedentes desde fines del siglo XIX, con la influencia del inmigrante italiano Enrico Malatesta. A principios del siglo XX, el anarquismo en Argentina tuvo su apogeo con la Federación Obrera Regional Argentina, una organización de tipo anarcosindicalista, la cual llevaría a represiones sindicales llamadas la Semana Trágica y la Patagonia Trágica. En la actualidad, el anarquismo en Argentina se dedica a la difusión de ideas y a la propaganda, mediante periódicos y bibliotecas más que a la organización sindical. Expandir un poco del origen del anarquismo en la Argentina, el cual fue propulsado principalmente por inmigrantes. Muchas veces conformaban grupos de pertenencia según sus pueblos de origen. Tal es el caso de un grupo de italianos oriundos de la misma región que conformó en Rosario un grupo anarquista llamado El Miserable. El grupo de inmigrantes italianos se convertiría en el más influyente con la llegada del célebre filósofo Enrico Malatesta en 1885, donde se constituiría un grupo de estudios sociales que organizó conferencias de Malatesta el cual se editó en idioma italiano, llamada la revista La Cuestión Social. En 1886, este mismo filósofo italiano, Malatesta, inició una expedición en busca de oro a la Patagonia para conseguir recursos para la propaganda libertaria y la organización de los obreros. Aunque la empresa resultó un fracaso económico, las actividades itinerantes de Malatesta influenciaron al movimiento anarquista argentino de forma indeleble. Malatesta regresaría a Europa en 1889, pero en 1887 este mismo ayudó a conformar el Sindicato de Panaderos o Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos. Ahora sabiendo más que nada todos los acontecimientos que pasaron durante la época del anarquismo, volvemos al inicio de la introducción de donde yo había dicho de que las bolas de fraile tenían algo que ver con esto, pero en ningún momento en la explicación lo mencioné nuevamente. Resulta que si nosotros nos vamos a mediados del siglo XX en Buenos Aires, Argentina, en donde la mayoría de panaderos y panaderos, pasteleros que se dedicaban a todas estas cosas, donde algunos eran inmigrantes, mayormente españoles e italianos, solían usar la nomenclatura. ¿A qué me refiero con nomenclatura? Es decir, que le ponían los nombres a estas facturas eh, tirándole algún tipo de burla a las autoridades o a algún tema religioso que tenía que ver con todo esto del anarquismo que se habló anteriormente. Por ejemplo, las bolas de fraile significan la burla hacia los sacerdotes. Después hay otros que eran los cañoncitos, que eran la agonía
que detenían también a personas de, por así decirlo, de los militares y toda esa parte. Y no solo eso, sino había otros que eran los sacramentos y entre otros más que también recibían nombres como parte de burla y crítica. Es decir, un nombre no simplemente puede ser creado por ella propia, sino que también tiene su historia, su origen, que la verdad en todo esto fue un tema largo, pero ahora ya sabemos a qué se debió este nombre. Y bueno, eso fue todo en este video y nos vemos en algún otro.